muchísimo gusto saludarte, secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, David, mucho gusto saludarte igualmente. Un saludo a todo tu auditorio. Pues bien, muy contentos con el resultado que obtuvimos el día de ayer ¿Qué en el tal CEO estuvo? Dialogue. ¿Qué tal estuvo, güey? O sea, La verdad, el porque... ambiente fue como mucha expectación. Ujú. Bueno, tuvimos muy buena concurrencia, ya sabes, 240 más o menos, entre México y Estados Unidos. Y mucha expectativa. Creo que lo que les dijo la presidenta les pareció muy interesante, ha de haber gustado mucho varias cosas que dijo, como por ejemplo crear la agencia digital, como por Ujú. ejemplo el que se va a recibir con mucho un ambiente positivo la inversión que proviene de los Estados Unidos. También hubo una cosa muy interesante que no había visto yo en otros CEO Dialogues, que es cuando habla el sector privado, en vez de dejarlo nada más en lo solemne, pues tomaron la palabra varios para comentar sus proyectos de inversión o cómo van o cuándo empiezan, lo cual fue muy interesante. Y creo que se generó una buena dinámica. Finalmente el objetivo era ese, ¿no? Que generes una buena dinámica, que conocieran de primera mano de la presidenta hacia dónde vamos. Les habló de la participación privada en el sector energía. Del caso de la reforma judicial también dio algunas de las orientaciones principales de qué se busca. Dijo, mi objetivo no es controlar el Poder Judicial, sino que funcione, que se reduzca drásticamente el nivel de corrupción que tenemos. Y es evidente que no vas a resolver todo en una reunión, pero sí ya dejaste las bases para que haya un diálogo muy constructivo, y por eso me parece que fue muy positivo. Ese es mi punto de vista, y creo que muchos empresarios así me lo hicieron saber el día de hoy, Yo, como yo, balance de ellos. yo te diría que es lo que dicen los empresarios que estuvieron ahí, que cambia el discurso, que cambia el tono del discurso, que quizá en la administración pasada no, sí iban a eventos, pero que no eran eventos que terminaran generando un buen clima. Y que aquí se genera un buen Sí, clima y además ese clima de cooperación, ¿no? se generó un buen clima, una comunicación muy directa. Saludo a todos personalmente. Eh, el que haya sido en Palacio mucho mejor, porque iba a ser en otro lado, en el Club Banqueros, pero finalmente dijo la presidenta, pues invítenlos acá, a Palacio. Entonces fue muy buena la reunión en ese sentido. Y ahora, bueno, pues también otra cosa que tuvo mucho impacto, que es decir, oigan, pues hagamos causa común para defender el tratado, Eso iba. para, para que salga adelante el Tratado de Libre Comercio, cualquiera que sean los resultados de la elección de Estados Unidos. Es decir, en pocas palabras, ayer se inició por decirlo así, la movilización de todos los que estamos en favor del tratado y que se perfeccione y se mejore. Y estuvieron muchísimas empresas de Estados Unidos en México, es decir, estuvo todo el sector financiero, evidentemente el sector manufacturero, que sería de los afectados con el proteccionismo. Estuvo todo el sector agropecuario, que también sería afectado, y así sucesivamente. Entonces, creo que vamos, ahora lo que cuenta o lo que sigue va a ser muy importante. Ya se dejaron instaladas la mesa de energía, está instalada la mesa de implementación del Poder Judicial, luego vamos a implementar el Consejo para apoyar las inversiones, el portafolio de inversión 2025, y después pues hay que ir a Estados Unidos, David, Ujú. para organizarnos, para que la narrativa sea otra, y para pues movilizar a toda la gente que está en favor de que el tratado se fortalezca en el futuro, ¿no? Es que Eso es el camino. ahí yo creo que vale la pena mucho destacar que tú les dijiste, hoy inicia la renegociación y de la mano los empresarios, porque el clima con los Estados Unidos va a ser un clima difícil. No es ocioso recordar que Kamala Harris votó en contra del TEMEC y que Trump un día Sí, sí y otro día también dice que lo va a terminar, ¿no? sí. Yo pienso, bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos en relación a lo que fue hace 6 años la negociación? Hace 6 años la negociación estaba ya muy avanzada cuando nosotros ganamos la elección. Ujú. Llegamos al tramo final. El obstáculo principal fue respecto a una integración en una comisión trilateral en términos de energía. Ujú. Total, eso se cambió después de una negociación muy compleja, y México ganó algo sustantivo, que es el sistema de paneles, o dicho de otra manera, el sistema de resolución de controversias. Muy bien. Finalmente se concluyó en sentido favorable. A 6 años
¿qué tienes que sea distinto? Tienes un ambiente proteccionista más o menos similar, quizá más extendido que el que teníamos hace 6 años, es un sentido desfavorable. Y en sentido favorable, el aumento de la tensión geopolítica con China, que pues, te obliga a reorganizarte como región. O sea, todos los incentivos están puestos para que tengas un nearshoring a gran escala y tengas otra cosa que es lo que yo llamo un upgrade en el USMCA, ¿qué sería el upgrade? Pues tener un plan común. Algo de eso empezó a suceder con la administración Biden cuando nos invitaron al tema de los semiconductores o microprocesadores. Nos dijeron, vamos a un clúster en Arizona y nos invitaron antes a hacerlo. Este clúster va a estar funcionando full en 2 años. De hecho, ya hay una inversión cuantiosísima ahí. De ahí vino el Plan Sonora, ¿no? Tratar de vincular a ambas partes. Entonces, eso es lo que queremos lograr, pero en muchos otros sectores. Y tiene lógica, puede ser que funcione, a pesar de que en este momento suena anticlimático, porque los intereses estratégicos de Estados Unidos van en esa dirección. Entonces, soy relativamente optimista respecto a eso, de que podemos lograrlo, y si no, seguramente vamos a lograr que prevalezca el tratado. ¿Cómo hacerle para temperar las posiciones políticas? Porque, insisto, los dos, el que vaya a ganar la elección tiene mala visión del tratado, aunque la realidad sea que el tratado les conviene a ellos y nos conviene a nosotros, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que la gran fuerza, o sea, la posición político-electoral en el corto plazo te lleva a proteger el discurso pro manufacturas en Estados Unidos. Sabemos que eso no es viable, David. O sea, pasado el proceso electoral, te sientes al día siguiente y le dices a Ford, oye Ford, tráete tus plantas, ¿no? Bueno, pues si le hablas al CEO de Ford ahorita te va a decir, oye, no, ni de chiste, porque las 2 plantas más productivas que tengo en el mundo, una es Cuautitlán Izcalli, la número 1, y la número 2 es Hermosillo, Sonora. Entonces, si tú le quitas eso a Ford y lo obligas a hacer una reconcentración de manufactura en Estados Unidos, pues lo vas a sacar del mercado. Yo no creo que lo puedan hacer. Lo mismo le pasaría a Chrysler. Stellantis está ahorita pasando aceite. O sea, no tienen el margen para hacer eso, no es viable. Pero lo estás diciendo porque hay elecciones en menos de un mes. Entonces, pienso que pasado el proceso electoral, la propia lógica estructural de la economía y sus posibilidades, pues nos van a ayudar muchísimo. Es el aliado principal que tenemos. No quiere decir que sea una garantía, pero tienes un buen punto a favor. Si no, ¿cómo le haríamos? ¿Verdad? La tensión geopolítica hoy es muy superior a la que había 6 años. Entonces es otro factor a favor nuestro. ¿Cómo mantener? Creo que una de las definiciones es meternos más al Tratado de Libre Comercio con con América del Norte o abrirnos hacia China. China hoy es el principal socio comercial de todos los países de América Latina, salvo México. Entonces, yo creo que eso nos va a llevar, o te va a llevar a ti, a tu equipo, a un momento de definición, ¿no? Bueno, México claramente está en un estatus, por su vecindad y por el propio tratado y por muchas otras razones, en un estatus y en un grado de integración con Estados Unidos muy avanzado. De hecho, nosotros ya somos el 16% del total de las importaciones de Estados Unidos. Ningún otro país tiene más que México hoy. O sea, no es una opción para Estados Unidos, David, de decir, sí, ahora vamos a reducir ese 16% y al mismo tiempo quieres ponerle tarifas a los productos chinos, pues no tienes el espacio para hacer las dos cosas, no existe eso, no lo puedes pagar y además no tendría éxito. Entonces, México lo que está planteando es profundicemos el tratado que tenemos. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Llegar al 20% del total de las importaciones de Estados Unidos, aumentar el contenido nacional en México, respecto a lo que importamos nosotros de China y otros países de Asia, no nada más China, Vietnam, por ejemplo, y otros países. Entonces, aumentar nuestro contenido nacional y aumentar nuestra proporción de mercado en Estados Unidos, cosa que le conviene también a Estados Unidos. Es simplemente toda la lógica te lleva y la realidad económica, los números, los facts, te llevan a que haya una mayor integración entre los dos países. Yo no veo otra opción estratégica para los dos países en el corto plazo, no existe. Pero ¿cómo transitar todo este tema político, esta elección, bien lo dices, en menos de un mes, que tienes a Trump diciendo, y no se va a construir ningún vehículo porque les vamos a poner un arancel del 200%?
porque están llenándose de fábricas chinas de automóviles. Pues no hay. Bueno, ojalá hubiera, pero no hay. En primer lugar, no tenemos ninguna fábrica. Es más, habría que decirle al presidente Trump, y él lo sabe probablemente, que el acuerdo de la industria automotriz más grande con una empresa china lo firmó Ford con CATL, que es una empresa china que hace las mejores baterías del mundo. Y ese acuerdo fue por $9,000 millones, algo así. Entonces, y muchas otras empresas lo van a tener que hacer, porque hoy por hoy no tienes una opción en términos de electromovilidad. Los chinos van muy adelante en casi todo. Baterías, litio, tienen el 80% del litio del mundo, ellos lo procesan, la tecnología para procesar el litio, en fin. Entonces, hay una serie de realidades económicas, más allá del discurso, que veo muy difícil que se puedan combatir con solo aumento de tarifas. No estoy minimizando ese riesgo, sino diciendo que tiene un límite económico. Ahora, por último, el actual USMCA se negoció con el presidente Trump y Lighthizer, que era el de USTR. Ha sido un gran negocio, como que tampoco está muy lógico ponerlo en entredicho cuando es un triunfo para Estados Unidos. Ha sido un triunfo importante también en términos de su viabilidad. Kamala Harris lo usó como arma en su contra. Le dijo, tú firma, ese es tu tratado, lo cual es cierto, es su tratado, y ella votó en contra. Ella votó en contra por razones ambientales, así lo dijo en su momento, en su época, por las razones que hayan sido efectivas, y laborales votó en contra. Pero hoy por hoy, lo cierto es que ese tratado, lo que puedes hacer es decir, oye, yo quiero más concesiones de México respecto al tratado, y estamos preparados para eso. Nosotros diríamos, bueno, pues, como qué quieres hacer. O sea, hay como dos posibilidades. Una posibilidad defensiva, que es pues proteger lo que ya tenemos y que Estados Unidos se quede también con lo que más o menos ya tiene, que no es poca cosa, porque nosotros somos su principal cliente en exportaciones, David. Eso no hay que perderlo de vista. Eso. Bueno, somos su cliente número uno. Por ejemplo, piensa Texas. Su cliente número uno en compra de gas es México, pero by far. Yo no sé si Texas va a estar de acuerdo con que nos metas aranceles, ¿no? En el comercio, porque son costos que son muy grandes para los dos países, para Texas y para México. Entonces, yo pienso que puede ser que tengamos turbulencia, pero vamos a salir adelante, porque estructuralmente están en favor, la realidad está en favor de que el tratado se fortalezca y no lo contrario. Claro. Pues Marcelo, te agradezco muchísimo esta conversación. Al contrario, gracias a ti, David. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Tengan muy buena noche. Muy buena noche. Muchas gracias.